El silencio en esa sala era tan espeso que podía cortarse con cuchillo. 27 pares de ojos me miraban mientras yo sostenía ese sobre Manila entre mis manos temblorosas. Raúl había dejado de sonreír. Su cara, antes tan segura mientras me ridiculizaba por enésima vez frente a sus amigos distinguidos, ahora mostraba algo que nunca había visto en 52 años de matrimonio: miedo genuino. La música de fondo seguía sonando, algo de Armando Manzanero que él había escogido personalmente para impresionar a sus invitados, pero ya nadie la escuchaba. Todos esperaban. Yo también había esperado. 52 años para ser exacta. Pero esa noche, en nuestra casa de la colonia La Paz en Puebla, con la mesa del comedor todavía llena de los platillos que yo misma había preparado durante 3 días, todo eso terminó. No grité, no lloré, no hice ningún escándalo. Simplemente saqué ese sobre y lo coloqué sobre la mesa, justo al lado de su copa de vino tinto, que tanto presumía haber traído de Querétaro. Pero estoy adelantándome para entender por qué ese momento fue tan devastador, para entender por qué 27 personas se quedaron petrificadas en sus asientos. Tengo que regresar al principio. Tengo que contarles quién era yo antes de esa noche y quién era el hombre que durante más de 5 décadas compartió mi apellido. Me llamo Teresa Robles de Robles, aunque ahora, a mis 72 años, he vuelto a pensar en mí misma simplemente como Teresa Vega, el apellido de soltera que abandoné cuando tenía apenas 20 años. Nací y crecí en Puebla, en el barrio de Analco, en una casa de adobe con piso de tierra que mi padre fue mejorando poco a poco con el dinero que ganaba como carpintero. Éramos una familia humilde pero digna, de esas que antes abundaban en los barrios populares de Puebla. Mi madre, doña Esperanza, lavaba ropa ajena para ayudar con los gastos, y yo era la mayor de 5 hermanos. Desde los 8 años aprendí a cuidar a mis hermanos menores mientras mis papás trabajaban. A los 12 ya sabía hacer tortillas a mano, preparar mole poblano desde cero y zurcir calcetines hasta que parecían nuevos. Crecí en los años 50, cuando Puebla todavía conservaba ese aire de ciudad provinciana donde todo el mundo se conocía. Las calles empedradas del centro histórico eran mi territorio de juegos. Recuerdo el olor a pan recién horneado que salía de las panaderías en las mañanas, mezclado con el aroma del café de olla que mi mamá preparaba en una olla de barro. Los domingos íbamos a misa a la catedral, y después mi papá nos compraba raspados de limón en el Zócalo. Eran tiempos sencillos, donde la pobreza no significaba infelicidad necesariamente. Mi educación formal terminó en 6º de primaria. No porque no quisiera estudiar, sino porque en casa hacía falta que yo ayudara. Mi papá me consiguió trabajo como ayudante en una tienda de telas en la calle 5 de Mayo, justo en el centro. Ahí aprendí a distinguir entre popelina y satín, entre encaje francés y encaje de bolillo, hecho a mano. La dueña, doña Refugio, era una señora mayor que me tomó cariño y me enseñó no solo de telas, sino de cómo tratar a la clientela, cómo hacer cuentas rápido en la cabeza, cómo doblar y presentar las mercancías para que se vieran más finas de lo que eran. Antes de que me pregunten cómo me aseguré de no repetir información, quiero dejar en claro que cada detalle que comparto tiene su lugar en esta historia. No estoy divagando. Cada pedazo de mi pasado es una pieza necesaria para entender la mujer que se paró frente a esas 27 personas con un sobre en las manos. Tenía 19 años cuando conocí a Raúl Robles. Era marzo de 1972, y él entró a la tienda buscando tela para que su madre le hiciera camisas. Alto, de complexión fuerte, con ese bigote bien recortado que entonces se usaba mucho, y ojos que parecían siempre estar evaluando todo a su alrededor. Vestía un traje gris que, aunque no era de lo más caro, se notaba que estaba bien planchado. Tenía 23 años
y trabajaba como supervisor en una fábrica textil en las afueras de Puebla. No era rico, pero tampoco era pobre como yo. Su familia tenía una casa propia en la colonia La Paz, un barrio que entonces empezaba a consolidarse como zona de clase trabajadora con aspiraciones. Empezó a venir seguido a la tienda, siempre con alguna excusa, que necesitaba botones, que su mamá quería ver nuevos estampados, que buscaba un regalo para su hermana. Doña Refugio se dio cuenta antes que yo de sus intenciones. Me lo dijo un día mientras acomodábamos los rollos de tela que acababan de llegar de la Ciudad de México. Yo me puse roja como tomate. Nadie me había cortejado antes. En mi barrio había muchachos, claro, pero yo siempre había sido la muchacha seria, la responsable, la que no tenía tiempo para novios porque estaba criando a sus hermanos. Raúl era persistente. 6 meses después, ya me esperaba fuera de la tienda cuando salía del trabajo. Me acompañaba caminando hasta la esquina donde tomaba el camión de regreso a Analco. Nunca intentó nada indebido. Siempre respetuoso, siempre caballeroso. Me hablaba de sus planes, de cómo quería ascender en la fábrica, de cómo algún día tendría su propia casa, mejor que la de sus papás. Yo lo escuchaba fascinada. Era la primera vez que alguien me hablaba de futuro, de proyectos, de algo más allá de la lucha diaria por sobrevivir. Si les soy completamente sincera, no estoy segura de haber estado enamorada de Raúl en ese entonces. Lo que sí sentía era admiración. Admiración por su seguridad, por sus metas claras, por la forma en que caminaba por las calles como si supiera exactamente hacia dónde iba. En mi mundo de incertidumbre constante, eso era más valioso que cualquier cosa. Él representaba estabilidad, una vida mejor, la posibilidad de dejar de vivir al día. A los 6 meses de conocernos, Raúl fue a hablar con mi papá. Recuerdo esa tarde con una claridad que me sorprende incluso ahora. Era septiembre, todavía hacía calor. Mi mamá había preparado café y pan dulce para recibirlo. Raúl llegó con su mejor traje, el azul marino que guardaba para ocasiones especiales, y una botella de brandy para mi padre. Se sentaron en la sala, que en realidad era el mismo espacio que hacía de comedor y cocina en nuestra casa pequeña. Mis hermanos fueron mandados al cuarto. Yo esperaba en la cocina, pretendiendo lavar los trastes que ya estaban limpios. La conversación duró menos de lo que yo esperaba. Mi papá salió y me llamó. Me preguntó qué pensaba yo de Raúl, si estaba de acuerdo con lo que él proponía. Yo asentí. ¿Qué más podía hacer? Raúl ofrecía todo lo que una muchacha de mi condición podía aspirar. Respeto, un hogar, la promesa de no pasar necesidades. Mi mamá lloró, pero eran lágrimas de alivio más que de tristeza. Una hija menos de quien preocuparse, una boca menos que alimentar. Y sobre todo, la tranquilidad de saber que yo estaría bien cuidada. Nos casamos en febrero de 1973, en una ceremonia sencilla en la parroquia de Analco. Yo tenía 20 años recién cumplidos. Raúl, 24. Mi vestido fue hecho con tela que doña Refugio me regaló. Un satín color marfil que ella misma escogió. Una costurera del barrio me lo confeccionó a cambio de que mi mamá le lavara ropa durante 3 meses. El banquete fue en el patio de la casa de mis papás. Mole poblano que mi mamá y mis tías prepararon desde el día anterior. Arroz rojo, frijoles refritos y tortillas hechas a mano. Había como 60 invitados, entre familiares y amigos de ambas familias. La música la puso un primo de Raúl que tenía una rocola vieja. Si quieren saberlo de verdad, les digo ahora antes de continuar esta historia porque después tal vez no lo mencione de nuevo. Ese día fue uno de los más felices de mi vida. No porque el matrimonio fuera lo que yo soñaba, sino porque, por primera vez, sentí que mi vida tenía una dirección clara. Ya no era solo la hija mayor que cuidaba hermanos y trabajaba para ayudar en casa. Ahora era la señora de Robles. Tenía un propósito nuevo.
un lugar en el mundo que era mío. Nos fuimos a vivir a un departamento pequeño que Raúl rentó cerca de la fábrica donde trabajaba. 2 cuartos, una cocineta, un baño completo. Para mí, que había crecido compartiendo una sola habitación con 4 hermanos, aquello era un palacio. Dejé mi trabajo en la tienda de telas, como Raúl insistió. Él creía firmemente que su esposa no debía trabajar fuera de casa, que su responsabilidad era atender el hogar. Yo no discutí. Era lo que se esperaba, lo normal para una mujer casada de mi clase social en esos años. Los primeros meses fueron de ajuste. Aprendí las manías de Raúl, que le gustaba el café bien cargado en las mañanas, que odiaba que le plancharan las camisas con demasiado almidón, que se ponía de mal humor si llegaba a casa y la comida no estaba lista exactamente a las 2:30 de la tarde. Eran detalles pequeños, pero importantes para él. Yo me adapté. Eso es lo que hace una buena esposa, me decía a mí misma. Se adapta. Hace que todo funcione. Ahora que lo veo en retrospectiva, ahí comenzó todo. No la humillación pública que vino después, sino algo más sutil, la forma en que Raúl empezó a corregirme. Al principio eran cosas que parecían razonables, que no sabía tender la cama apropiadamente según él la quería, que ponía demasiada sal al caldo, que debía aprender a cocinar otros platillos, además de los que mi mamá me había enseñado. Lo decía con voz calmada, casi pedagógica, como si estuviera enseñándome a ser una mejor versión de mí misma. Yo trataba de mejorar. Observaba cómo su mamá hacía las cosas cuando íbamos a visitarla los domingos. Doña Carmela, mi suegra, era una mujer meticulosa hasta el extremo. Su casa siempre olía a cloro y pinol. Los pisos brillaban, las cortinas estaban siempre impecables. Raúl había crecido en esa casa de orden perfecto y esperaba lo mismo de mí. El problema era que doña Carmela no trabajaba fuera de casa. No había criado a 4 hermanos menores mientras ayudaba económicamente. Ella se había dedicado exclusivamente a su hogar desde que se casó. Yo estaba aprendiendo todo desde cero, tratando de alcanzar un estándar que había tomado décadas establecer. El primer año de matrimonio pasó sin mayores problemas. Raúl era buen proveedor. Su sueldo alcanzaba para pagar la renta, la comida, los servicios, y todavía sobraba un poco que él guardaba religiosamente para cumplir su meta de comprar una casa propia. Los fines de semana salíamos a caminar por el centro de Puebla. Él me compraba nieves de garrafa en el portal. Me sentía afortunada. Tenía un esposo trabajador que no tomaba en exceso, que no me golpeaba, que llevaba dinero a casa. En mi barrio había mujeres que no podían decir lo mismo. Pero había algo que empezó a notarse más claramente conforme pasaban los meses. Raúl necesitaba que todo el mundo supiera que él estaba a cargo. No solo en privado, sino en público. Cuando visitábamos a mi familia, él era quien decidía cuándo era hora de irnos. Si yo estaba platicando con mi mamá y él decía que ya era tarde, teníamos que irnos de inmediato. Si yo sugería algo, él inmediatamente ofrecía una idea diferente, mejor según él, y esperaba que todos estuvieran de acuerdo con su versión. No era grosero exactamente. Era más bien una necesidad constante de demostrar que él era quien tomaba las decisiones. En 1974 quedé embarazada por primera vez. Tenía 21 años. Raúl estaba feliz, especialmente porque, según la partera, iba a ser niño. Él quería un hijo varón que llevara su apellido, que trabajara con él algún día. Durante el embarazo fue particularmente atento. Me traía antojos, se aseguraba de que no hiciera esfuerzos pesados. Pero también aumentaron sus exigencias. La casa debía estar perfecta a pesar de mi panza creciente. La comida debía estar lista a su hora exacta. Y yo, según él, debía verme presentable incluso estando embarazada. Perdí ese bebé en el 5.º mes. Un sábado por la mañana empecé con dolores. Para las 3 de la tarde, todo había terminado.
El doctor del centro de salud me dijo que estas cosas pasaban, que era más común de lo que la gente creía. Raúl no dijo mucho, solo asintió cuando el doctor habló. Me llevó a casa, y al día siguiente se fue a trabajar como si nada hubiera pasado. Yo me quedé en cama, llorando en silencio, preguntándome qué había hecho mal. Mi mamá vino a cuidarme durante una semana. Fue ella quien me abrazó, quien lloró conmigo, quien me preparó caldos para recuperar fuerzas. Raúl seguía con su rutina. Llegaba, comía, veía televisión, se dormía. No hablamos del bebé que perdimos. Era como si nunca hubiera existido para él. Años después me di cuenta de que para Raúl, ese bebé solo había sido importante como concepto, como prueba de su masculinidad, como un logro más en su lista de metas. Al perderse, simplemente dejó de importar. Quedé embarazada de nuevo en 1976. Esta vez fui más cuidadosa. Apenas me enteré, dejé de hacer cualquier esfuerzo físico. Raúl contrató a una muchacha del barrio para que viniera 3 veces por semana a ayudarme con la limpieza pesada. Esta vez el embarazo llegó a término. En enero de 1977 nació mi hija Patricia. No fue el varón que Raúl esperaba, pero al menos nació sana. Él ocultó bien su decepción, pero yo la percibí en la forma en que miró a la bebé esa primera vez, en cómo tardó en cargarla, en cómo salió del hospital diciendo que en el próximo embarazo seguro sería niño. Yo amé a Patricia desde el primer segundo. Era pequeñita, arrugada, con una mata de pelo negro y los ojos más hermosos que había visto. Los primeros meses fueron agotadores. Las desveladas, la lactancia, los cólicos, pero también fueron mágicos. Por primera vez en mi vida, alguien me necesitaba completamente. Alguien dependía totalmente de mí. Eso me dio un propósito que ni siquiera el matrimonio me había dado. Si les parece que me detengo mucho en estos detalles de los primeros años, es porque necesitan entender quién era yo en ese entonces. Era una mujer joven, apenas saliendo de la adolescencia, criada para servir, educada para complacer, entrenada desde niña para poner las necesidades de otros antes que las mías. No conocía otra forma de ser, y Raúl lo sabía. Se había casado conmigo precisamente por eso. En 1978, cuando Patricia tenía 1 año, Raúl logró su meta. Compramos una casa en la colonia La Paz. No era grande, pero era nuestra. 2 recámaras, sala, comedor, cocina, un patio pequeño. La pagamos con un crédito del Infonavit que Raúl obtuvo por su trabajo en la fábrica. El día que nos entregaron las llaves fue como volver a casarnos. Raúl estaba orgullosísimo. Había cumplido lo que prometió: darme casa propia antes de los 30 años. Me dediqué a convertir esa casa en un hogar. Pinté las paredes yo misma de color durazno claro. Cosí las cortinas con tela que compré en abonos. Conseguí muebles de segunda mano que restauré con ayuda de mi papá. Planté geranios y nopales en el patio. Cada peso que Raúl me daba para el gasto lo estiraba al máximo. Compraba en el mercado de La Cocota, donde todo era más barato. Hacía rendir la carne mezclándola con verduras. Remendaba la ropa hasta que ya no se podía remendar más. Raúl ascendió en la fábrica. De supervisor pasó a jefe de turno y luego a coordinador de producción. Con cada ascenso venía un aumento de sueldo, pero también más presión, más responsabilidades, más estrés que él descargaba en casa. Si había tenido problemas en el trabajo, llegaba de mal humor. Criticaba la comida, encontraba defectos en la limpieza, se quejaba del llanto de Patricia. Yo aprendí a leerlo desde que entraba por la puerta. Por la forma en que cerraba, por el tono de su saludo, sabía si venía bien o mal, y ajustaba mi comportamiento en consecuencia. En 1980 nació mi segundo hijo, Roberto. Esta vez sí fue el varón que Raúl esperaba.
La diferencia en su reacción fue como del día a la noche. Lo cargó inmediatamente, lo presumió con todo el mundo, hasta mandó hacer anuncio en el periódico. Roberto era su orgullo. Patricia, que tenía 3 años, de pronto pasó a segundo plano. No es que Raúl la tratara mal exactamente, pero la diferencia de atención era notable. Roberto era el heredero. Patricia era simplemente la hija. Con 2 niños en casa, mi vida se volvió una rutina agotadora pero predecible. Levantarme a las 5 de la mañana para preparar el desayuno de Raúl. Darle de comer a Roberto mientras Patricia desayunaba. Limpiar la casa, preparar la comida, lavar ropa a mano porque no teníamos lavadora, tender camas, barrer, trapear, sacudir, preparar la cena, bañar niños, dormirlos, y después esperar despierta a que Raúl llegara, sin importar qué tan cansada estuviera. Los domingos eran diferentes. Raúl invitaba gente a comer. Al principio eran sus papás, sus hermanos, pero conforme fue ganando mejor posición en la fábrica, empezó a invitar a compañeros de trabajo, a sus jefes ocasionalmente. Estas comidas eran importantes para él. Era su forma de demostrar que había progresado, que tenía una casa bonita, una familia bien puesta, una esposa que sabía cocinar y atender. Yo me mataba preparando esas comidas dominicales. Mole que llevaba 2 días a hacer, arroz perfecto, ensalada, frijoles, tortillas recién hechas. La mesa puesta con el mantel bueno, los platos que habíamos recibido de boda y que solo usábamos para visitas. Todo tenía que estar impecable. Y ahí, frente a esos invitados, fue donde comenzó lo que realmente me trajo hasta esa noche, con el sobre Manila en las manos. La primera vez que Raúl hizo un comentario sobre mi edad frente a visitas fue en 1985. Yo tenía 33 años. No era vieja ni por asomo, pero para él ya empezaba a serlo. Habían venido a comer su jefe nuevo, el ingeniero Márquez, con su esposa. Eran gente de dinero, educada, refinada. Yo me había esmerado en la comida. Había hecho chiles en nogada porque era septiembre y era temporada. Me había puesto mi mejor vestido, el azul que guardaba para ocasiones especiales. Me había peinado y hasta me puse tantito maquillaje. Todo iba bien hasta el postre. Estábamos tomando café cuando la esposa del ingeniero, una señora delgada de unos 40 años, me preguntó si hacía ejercicio. Le dije que no, que con 2 niños y la casa no me quedaba tiempo para eso. Raúl soltó una risa y dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Dijo que de cualquier forma a ciertas edades ya no servía de nada hacer ejercicio, que el cuerpo de la mujer después de los 30 ya estaba acabado. Lo dijo riéndose, como si fuera un chiste. El ingeniero y su esposa se rieron también, incómodos. Yo me quedé paralizada con la taza de café a medio camino hacia mis labios. Sentí cómo la sangre se me subía a la cara. Pero no dije nada, solo bajé la taza, sonreí y ofrecí más pastel. Por dentro, algo se rompió. Fue pequeño, casi imperceptible, pero se rompió. Esa noche, cuando ya todos se habían ido y los niños dormían, le pregunté a Raúl por qué había dicho eso. Él se encogió de hombros. Me dijo que no fuera exagerada, que solo había sido un comentario sin importancia, que yo era demasiado sensible. Me dijo que si me preocupaba tanto por mi apariencia, tal vez debería esforzarme más por mantenerme presentable. Y entonces, como si fuera un favor, me sugirió que dejara de comer tanto pan porque estaba engordando. Me quedé sin palabras. Literalmente no supe qué responder, así que no respondí nada. Me fui a la cocina a lavar los trastes que faltaban, con los ojos llenos de lágrimas que no dejé caer, hasta que estuve segura de que él ya se había quedado dormido en el sillón frente al televisor. Esa fue la primera vez. Pero no sería la última. Ni cerca. En los siguientes meses y años los comentarios se volvieron más frecuentes.
siempre frente a otras personas, nunca cuando estábamos solos. Era como si Raúl necesitara audiencia para sus humillaciones. Si veníamos llegando del súper y pasábamos por donde sus amigos, él hacía bromas sobre cómo yo ya no podía con las bolsas del mercado como cuando era joven. Si estábamos en una reunión familiar y yo mencionaba algo que había hecho décadas atrás, él interrumpía para recordarle a todos cuántos años tenía yo cuando eso pasó, como si fuera importante, como si mi edad fuera un defecto que todos debían conocer. Cuando cumplí 40, en 1992, Raúl ni siquiera organizó una celebración. Me compró un pastel del supermercado y ya. Pero cuando él cumplió 43 meses después, hicimos una fiesta grande. Invitó a medio mundo. Yo cociné para 50 personas. Y durante esa fiesta, cuando alguien le preguntó qué se sentía cumplir 43, él respondió mirándome que, al menos los hombres mejoraban con la edad, a diferencia de las mujeres que solo se marchitaban. Todo el mundo se rió. Yo serví más bebidas. Las humillaciones venían en formas cada vez más elaboradas. Si había visitas y yo opinaba sobre cualquier tema, Raúl encontraba la manera de invalidar mi comentario, haciéndolo parecer cosa de mujer mayor que no entendía el mundo moderno. Si yo me arreglaba más de lo normal, él decía frente a otros que estaba tratando de aparentar menos edad. Si no me arreglaba, decía que ya me había dejado ir, que ya no me importaba mi apariencia. No había forma de ganar. Hiciera lo que hiciera, siempre había un comentario, siempre una pequeña humillación envuelta en risa. Y la risa de los demás lo hacía peor, porque significaba que no era solo él quien me veía así, era todo el mundo. Patricia se fue a estudiar a la universidad en Cholula en 1995. Roberto seguía en la preparatoria. La casa se sentía más vacía. Raúl pasaba más tiempo fuera, según él en reuniones de trabajo. Yo empecé a notar perfume en sus camisas. Perfume que no era mío. Pero cuando le pregunté, me dijo que trabajaba con varias mujeres y que era normal. Me hizo sentir ridícula por preguntar. Me dijo que a mi edad ya debería haber superado ese tipo de inseguridades. Mi edad. Siempre mi edad. Como si cada año que pasaba me restara valor, como si fuera un producto con fecha de caducidad. Los domingos seguían siendo días de visitas. Raúl seguía invitando gente a comer. Yo seguía cocinando, sirviendo, sonriendo. Y él seguía haciendo comentarios. Que si la comida estaba muy grasosa porque las mujeres mayores ya no se preocupaban por la salud, que si me veía cansada porque a ciertas edades ya no se tenía la misma energía, que si olvidaba algo era porque ya estaba entrada en años. Cada comentario era como una gota de agua. Individualmente no parecían gran cosa, pero con el paso de los años, esas gotas habían formado un océano en el que yo me estaba ahogando. Para el año 2000, cuando cumplí 48 años, algo dentro de mí había cambiado. No podría decir exactamente qué o cuándo sucedió, pero empecé a observar más, a notar cosas que antes ignoraba, a hacer preguntas que antes no hacía. Raúl llegaba cada vez más tarde, sus explicaciones eran cada vez más vagas, sus camisas olían más frecuentemente a ese perfume dulzón, que definitivamente no era mío. Empezó a cuidar más su apariencia. Se compró ropa nueva. Comenzó a ir al gimnasio. Para un hombre de 53 años que nunca había mostrado interés en el ejercicio, eso era sospechoso. Pero cada vez que yo insinuaba algo, él volteaba la conversación. Me decía que yo era una amargada, que estaba celosa porque él sí se cuidaba y yo me había dejado ir. Que a mi edad era natural sentirse insegura. Y ahí estaba otra vez. Mi edad usada como arma. Como justificación para todo. Una tarde de abril del 2001, estaba yo limpiando el coche de Raúl, porque él me había pedido que lo lavara antes de que llegaran sus hermanos a visitarnos. Encontré un recibo de un restaurante caro en Puebla. No era de una comida de negocios. Era de un viernes por la noche,
cuando él me había dicho que tenía guardia en la fábrica. El recibo era para 2 personas, una botella de vino tinto, 2 cortes de carne, un postre de chocolate para compartir. Me quedé ahí parada, con ese pedazo de papel en la mano, sintiendo cómo el corazón me latía en los oídos. Pero cuando él llegó y le pregunté, me miró como si yo fuera tonta. Me dijo que había sido una cena con un proveedor. Cuando le pregunté por qué me había mentido sobre la guardia, me dijo que no le había mentido, que yo había entendido mal porque últimamente andaba muy distraída. Me hizo dudar de mi propia memoria. Guardé ese recibo. No sé por qué exactamente. Solo lo doblé y lo metí en el fondo de mi joyero, debajo de los aretes que ya no usaba. Los años siguientes fueron una colección de pequeñas señales que yo veía pero no quería ver. Llamadas que él contestaba en el patio, lejos de mí. Mensajes en su celular que borraba inmediatamente. Fines de semana donde salía con supuestos amigos y regresaba oliendo a perfume de mujer. Cargos en la tarjeta de crédito de tiendas departamentales donde yo sabía que él no compraba para sí mismo. Cada vez que juntaba valor para confrontarlo, él convertía la conversación en un ataque hacia mí. Que yo era paranoica, que estaba amargada, que la menopausia me había vuelto irracional. Siempre regresaba a mi edad, como si tener más de 50 años me convirtiera automáticamente en alguien que no merecía respeto, alguien cuyas percepciones no eran válidas. En el 2005 Patricia se casó. Yo tenía 53 años, Raúl 56. Durante los preparativos de la boda, él hizo comentarios constantes sobre mi apariencia. Que si el vestido que escogí me hacía ver más vieja. Que si debería teñirme el pelo porque las canas me sumaban años. Que si debería ponerme a dieta antes de la boda para no verse mal en las fotos, al lado de la mamá joven y bonita de mi yerno. El día de la boda de Patricia, mientras tomaban las fotos familiares, Raúl le dijo al fotógrafo que tratara de hacer que yo me viera menos cansada, que usara buenos filtros porque las mujeres de mi edad necesitaban ayuda extra. Lo dijo riéndose. Todos se rieron. Yo mantuve mi sonrisa congelada en la cara mientras por dentro quería desaparecer. Roberto se graduó de la universidad en el 2006 y consiguió trabajo en Monterrey. Se fue de la casa. De pronto, Raúl y yo estábamos solos. Después de 33 años de matrimonio, éramos 2 extraños compartiendo un espacio. No, eso no es correcto. Yo lo conocía perfectamente. Conocía cada una de sus mañas, cada uno de sus gustos, cada uno de sus defectos. Él era quien no me conocía. O peor, él era quien había decidido que no valía la pena conocerme. Con los hijos fuera, las comidas dominicales se volvieron más frecuentes. Raúl las usaba para llenar el vacío de la casa. Cada domingo había alguien diferente. Compañeros del trabajo, vecinos, amigos de su club deportivo. Y cada domingo, sin falta, había al menos un comentario sobre mi edad. Ahora necesito que presten especial atención a lo que viene a continuación, porque estas señales que voy a compartir fueron cruciales. En su momento las vi, las sentí, pero las ignoré, las racionalicé. Me convencí a mí misma de que no significaban lo que obviamente significaban. Pero mirándolas ahora, desde la perspectiva de todo lo que pasó después, cada una de ellas era una bandera roja gigante que yo me negué a ver. La primera señal que recuerdo con claridad absoluta fue en octubre del 2007. Yo tenía 55 años. Raúl había cumplido 58 en agosto. Era un domingo por la tarde, alrededor de las 3. Yo estaba terminando de limpiar la cocina después de una comida donde habían venido 6 personas de su trabajo. Había preparado tinga de pollo, arroz blanco, frijoles y gelatina mosaico de postre. Mientras lavaba los platos, podía escuchar las voces desde la sala. Todos todavía estaban ahí, tomando café y platicando. Escuché mi nombre
y automáticamente presté atención. Uno de los invitados, el ingeniero Saldaña, le estaba preguntando a Raúl cómo hacía para mantener tanta energía a su edad. Raúl respondió que todo era cuestión de actitud mental, que uno podía elegir seguir siendo joven de espíritu o dejarse vencer por los años como ciertas personas. Enfatizó la palabra «ciertas» de una forma que no dejaba duda a quién se refería. Después alguien, no recuerdo quién, preguntó por qué yo no salía a sentarme con ellos. Raúl respondió con una risa que yo estaba ocupada porque, a diferencia de él, yo sí mostraba mi edad y me cansaba más rápido haciendo las cosas de la casa. Varios se rieron. Yo me quedé parada frente al fregadero, con las manos metidas en el agua jabonosa, sintiendo cómo algo se retorcía en mi estómago. Pero, y aquí está lo importante, me convencí a mí misma de que lo había dicho en broma, que no lo había dicho con mala intención, que yo estaba siendo demasiado sensible. Me dije que Raúl solo estaba tratando de ser gracioso frente a sus amigos, que era su forma de socializar, que no significaba nada personal. Terminé de lavar los trastes, me sequé las manos y salí a ofrecerles más café con mi mejor sonrisa. La segunda señal fue apenas 2 semanas después, un sábado por la noche. Raúl me había dicho que fuéramos al cine, algo que no hacíamos desde hacía años. Me arreglé con cuidado. Me puse un vestido negro que me quedaba bien. Me maquillé. Hasta me puse los aretes de perla que él me había regalado años atrás. Cuando bajé, él me miró de arriba abajo y solo dijo que nos apuráramos porque la función empezaba en 40 minutos. Llegamos al cine de la Plaza Dorada. Mientras hacíamos fila para comprar los boletos, vi cómo Raúl saludaba a alguien con la mano. Era una mujer. No la reconocí. Ella estaba del otro lado del lobby, con otra persona. Raúl me dijo que esperara en la fila mientras él iba a saludar rápidamente a una compañera del trabajo. Lo observé caminar hacia ella. La forma en que la saludó no fue como uno saluda a una compañera de trabajo. Fue más familiar, más cálida. Se rieron de algo. Él tocó su brazo. Era un toque breve, pero lo vi. Ella tenía como 30 y tantos años, tal vez 40. Delgada, con el pelo teñido de castaño claro, maquillaje impecable. Raúl regresó conmigo después de 2 o 3 minutos. Le pregunté quién era ella. Me dijo que Norma, alguien del departamento de contabilidad, que llevaba poco tiempo trabajando ahí. Le pregunté si por eso habíamos venido a este cine en específico. Me miró como si yo hubiera dicho algo absurdo. Me dijo que habíamos venido porque este era el único cine donde daban la película que yo supuestamente quería ver, aunque no recordaba haberle mencionado ninguna película en particular. Durante toda la función no pude concentrarme. Seguía viendo en mi mente la forma en que él la había saludado, la familiaridad, la sonrisa que le había dado, una sonrisa que ya no me daba a mí. Pero cuando salimos del cine y él actuó completamente normal, comprándonos palomitas para llevar a casa y preguntándome qué había pensado de la película, me convencí de que yo había malinterpretado todo, que estaba viendo cosas donde no las había, que era solo una compañera de trabajo y nada más. La tercera señal llegó en diciembre de ese mismo año. Era época navideña y Raúl había organizado una posada en nuestra casa para su gente del trabajo. Yo llevaba días preparando todo. Había hecho ponche, buñuelos, tamales de rajas y dulce, ensalada de manzana. La casa estaba decorada con luces y el nacimiento que sacábamos cada año. Llegaron como 20 personas. Entre ellas estaba Norma, la mujer del cine. Traía un vestido rojo muy bonito y zapatos de tacón. Cuando Raúl me la presentó formalmente, ella me dio la mano con una sonrisa amable y me dijo que había escuchado mucho sobre mi sazón, que Raúl siempre hablaba maravillas de mi cocina. Durante la fiesta, observé cómo Raúl se aseguraba constantemente de que a Norma no le faltara nada. Que si querías más ponche,
que si ya habías probado los tamales, que si tenías frío y necesitabas que prendieran la chimenea. La atención que le daba era notable. Otros invitados también se dieron cuenta. Vi las miradas que intercambiaban algunas señoras, pero lo que realmente me cayó como balde de agua fría fue lo que escuché cuando fui a la cocina por más buñuelos. 2 de las esposas de sus compañeros estaban ahí, platicando. No me vieron entrar por la puerta del patio. Una de ellas estaba diciendo que qué pena que Raúl fuera tan obvio, que ya todos en la oficina sabían, pero nadie decía nada. La otra respondió que los hombres de esa edad eran así, que cuando conseguían amantes jóvenes perdían toda discreción. Me quedé petrificada del otro lado de la puerta. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Esperé ahí, sin atreverme a entrar, hasta que ellas terminaron su conversación y salieron de la cocina por la otra puerta. Cuando finalmente entré por los buñuelos, mis manos temblaban tanto que casi tiro la charola. Pero no dije nada, no hice nada. Salí con los buñuelos, los ofrecí con una sonrisa y seguí siendo la anfitriona perfecta el resto de la noche. ¿Por qué no lo confronté esa noche? Porque me dije a mí misma que esas señoras solo estaban chismeando, que no tenían pruebas, que tal vez estaban celosas o aburridas y por eso inventaban cosas, que Raúl jamás haría algo así, que después de 34 años de matrimonio, después de haber construido una vida juntos, después de haber criado 2 hijos, él nunca me traicionaría de esa forma. Me lo repetí tantas veces que casi me lo creí. La 4ª señal vino en febrero del 2008. Era fin de semana, y Raúl me dijo que tenía que ir a un curso de capacitación en Querétaro durante 3 días. Eso no era raro. De vez en cuando la fábrica mandaba a los coordinadores a cursos fuera de la ciudad. Me dio dinero para los gastos de la casa durante esos días y se fue un jueves por la mañana. El viernes por la tarde, mi comadre Lupita pasó a visitarme. Vivía en el norte de Puebla y había venido al centro a hacer unas compras. Nos pusimos a platicar, tomando café en la cocina, cuando de pronto mencionó que había visto el coche de Raúl estacionado afuera de un hotel sobre el bulevar. Era uno de esos hoteles discretos, no de los grandes. Le había llamado la atención porque pensaba que Raúl estaba en Querétaro. El tiempo se detuvo. Le pregunté si estaba segura. Me dijo que sí, que ella conocía perfectamente el coche de Raúl porque era color verde botella, un color poco común, y además tenía una calcomanía de su club deportivo en la ventana trasera. Me dijo que lo había visto como a las 2 de la tarde, cuando ella iba de regreso de sus compras. Le dije que seguro se había confundido, que Raúl estaba en Querétaro, pero mi comadre insistió. Dijo que lo había visto clarísimo. Incluso había pensado en tocarle el claxon si veía a Raúl, pero no lo vio por ningún lado, solo el coche estacionado. Después de que se fue, me quedé sentada en la cocina mucho tiempo. La duda me carcomía. Tomé el teléfono y marqué al celular de Raúl. Contestó al tercer timbrazo. Le pregunté cómo iba el curso. Me dijo que muy bien, que estaban viendo temas muy interesantes. Le pregunté en qué hotel estaba hospedado. Hubo una pausa. Una pausa muy breve, pero la hubo. Me dio el nombre de un hotel. Le dije que, qué bueno, que solo quería saber por cualquier emergencia. Colgué y marqué a ese hotel. Pedí que me comunicaran con la habitación del señor Raúl Robles. La recepcionista me dijo que no tenían a ningún huésped registrado con ese nombre. Le di las gracias y colgué. Me quedé ahí sentada, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo todo lo que había estado ignorando durante años se acomodaba frente a mí como piezas de un rompecabezas. Mi comadre había visto su coche en Puebla. Él me había dicho estar en Querétaro. El hotel que me dio no tenía registro de él. Era obvio lo que estaba pasando. Pero incluso entonces, incluso con toda esa evidencia, me dije a mí misma que tenía que haber una explicación.
que tal vez el curso era en Puebla y él me había dicho mal, que tal vez se había hospedado en otro hotel y me había dado el nombre equivocado por error, que tal vez mi comadre se había equivocado de coche. Cuando Raúl regresó el domingo por la noche, actué como si nada. Le pregunté por el curso. Me contó con lujo de detalles sobre todo lo que supuestamente habían visto. Hasta me trajo un dulce típico de Querétaro, como lo hacía siempre que viajaba. Yo asentía, sonreía y guardaba todo lo que sabía muy adentro, en el mismo lugar donde había guardado años de humillaciones. La quinta señal fue la más dolorosa de todas. Era mayo del 2008, pocos meses después del supuesto viaje a Querétaro. Patricia vino a visitarnos desde Cholula, donde vivía con su esposo. Estaba embarazada de mi primer nieto. Tenía 5 meses de embarazo y se notaba ya su pancita. Yo estaba feliz. Iba a ser abuela. Patricia se quedó a dormir esa noche. Al día siguiente, mientras Raúl estaba en el trabajo, ella y yo nos sentamos en la sala a platicar. De pronto, mi hija me preguntó si yo estaba bien. La miré sorprendida. Le dije que sí. ¿Por qué preguntaba? Ella dudó un momento, mordiéndose el labio como hacía cuando era niña, y tenía que decir algo difícil. Finalmente me dijo que una de sus amigas, cuyo esposo trabajaba en la misma fábrica que Raúl, le había comentado que en la oficina había rumores. Rumores de que mi esposo tenía una relación con una mujer más joven del área de contabilidad. Patricia me miraba con ojos llenos de preocupación, esperando mi reacción. Sentí como si me hubieran vaciado un balde de hielo en la espalda. Pero lo que salió de mi boca fue una negación automática. Le dije que eran puros chismes de gente envidiosa, que cómo iba a creer esos rumores, que su papá jamás haría algo así. Patricia me miró con tristeza, como si supiera que yo le estaba mintiendo a ella y a mí misma. Me abrazó y me dijo que solo quería que yo supiera que podía contar con ella para lo que fuera. Cuando Patricia se fue al día siguiente, lloré por primera vez en mucho tiempo. Lloré porque mi propia hija me había confrontado con una verdad que yo no quería ver. Lloré porque ya no solo era yo quien sospechaba, sino que todo el mundo aparentemente lo sabía. Lloré porque la humillación que yo había sentido en privado durante años ahora era pública. Pero incluso después de esas lágrimas, volví a la negación. Me dije que hasta que no viera pruebas concretas, no podía acusar a nadie de nada. Me dije que Patricia estaba embarazada y las hormonas la tenían sensible, llevándola a creer chismes sin fundamento. Me dije cualquier cosa que me permitiera seguir funcionando en mi vida diaria sin tener que enfrentar la realidad. La sexta señal llegó apenas 2 semanas después. Raúl me pidió que fuera con él a una cena de fin de año fiscal de la fábrica. Era junio. Yo no quería ir. Las reuniones de su trabajo siempre eran incómodas para mí. Yo era la esposa del coordinador, pero no tenía nada en común con esas personas. Además, sabía que Norma estaría ahí y no me sentía con fuerzas para verla. Pero Raúl insistió. Me dijo que yo nunca quería acompañarlo a nada, que siempre ponía excusas, que qué iban a pensar sus compañeros si él llegaba solo cuando todos llevaban a sus esposas. Usó eso de siempre, la culpa. Así que acepté. La cena fue en un salón de eventos. Había como 100 personas. Mesas redondas con centros de mesa elegantes, meseros con bandejas. Un ambiente que pretendía ser sofisticado. Raúl me sentó en una mesa con gente que yo no conocía mientras él se iba a saludar a medio mundo. Me dejó ahí sola durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron 20 minutos. Cuando finalmente regresó, traía a Norma con él. Me la presentó de nuevo, aunque ambas sabíamos que ya nos conocíamos de la posada. Norma se sentó en nuestra mesa. Durante toda la cena, Raúl dirigió la mayor parte de su conversación hacia ella. Hablaban de gente que yo no conocía, de situaciones de la oficina, de chistes internos que yo no entendía.
Yo estaba ahí físicamente, pero era invisible. Cuando intentaba agregar algo a la conversación, Raúl me ignoraba o me corregía. Si mencionaba algo sobre la casa, él decía que estábamos en una cena de trabajo y no era momento de hablar de cosas domésticas. Si callaba, él hacía comentarios sobre cómo yo siempre estaba cansada últimamente, sobre cómo las mujeres de mi generación no teníamos la energía de antes. Norma me miraba con una mezcla de pena y algo más que no pude identificar entonces, pero ahora sé que era triunfo. Ella sabía, yo sabía. Todos en esa mesa probablemente sabían, pero todos actuábamos como si no pasara nada. En algún momento de la noche fui al baño. Cuando estaba lavándome las manos, entraron dos mujeres que reconocí de otras mesas. No me vieron al principio porque estaba en uno de los lavabos del fondo. Empezaron a retocarse el maquillaje mientras platicaban. Una de ellas mencionó que Raúl ya ni disimulaba. La otra respondió que qué esperabas de un hombre de 60 años con una esposa que se había dejado ir completamente. Esa frase me congeló. Una esposa que se había dejado ir. Como si yo tuviera la culpa. Como si los años de cocinar para él, de criar a sus hijos, de mantener su casa, de aguantar sus desprecios, de soportar sus humillaciones públicas, significaran que yo me había dejado ir. Salí de mi escondite. Las dos mujeres se pusieron rojas de vergüenza cuando me vieron. No dije nada. Solo me sequé las manos, me acomodé el pelo y salí con la cabeza en alto. Esa noche, de regreso a casa, Raúl manejaba silbando. Estaba de buen humor. Yo iba callada. Cuando llegamos, me fui directamente a la cama. Él ni siquiera notó que algo andaba mal. La séptima señal, y la que finalmente quebró mi negación, pasó 3 meses después, en septiembre del 2008. Yo tenía 56 años. Raúl, 61. Era un martes por la tarde. Yo había ido al centro a comprar unas cosas que necesitaba para un pastel que me habían encargado hacer. Últimamente había empezado a hacer pasteles por encargo, vendiendo a conocidos. No porque necesitáramos el dinero, sino porque necesitaba hacer algo, tener algo mío. Iba caminando por la calle 5 de Mayo cuando los vi. Raúl y Norma, saliendo de un restaurante. Él la tenía tomada de la cintura. Ella se recargaba en él mientras caminaban. Se veían como pareja, como una pareja de verdad, con esa familiaridad de quien se conoce íntimamente. Me escondí detrás de un puesto de revistas. No sé por qué me escondí. Debí haberme acercado. Debí haberlos confrontado ahí mismo, frente a todo el mundo. Pero no lo hice. Me quedé ahí, viéndolo subir al coche de Raúl, viéndolo abrirle la puerta como un caballero, viéndolos irse. Esa noche, cuando Raúl llegó a casa, le pregunté dónde había estado. Me dijo que en la fábrica todo el día, que había tenido junta tras junta. Le dije que era curioso porque yo lo había visto en el centro. Su cara no cambió. Me preguntó a qué hora. Le dije que como a las 3 de la tarde. Me dijo que yo estaba equivocada, que él no había salido de la fábrica en todo el día, que seguramente había visto a alguien parecido. Me quedé mirándolo. Este hombre que había compartido mi vida durante 35 años. Este hombre al que había conocido cuando tenía 19 años. Este hombre que era el padre de mis hijos. Este hombre me estaba mintiendo directamente en la cara, sin pestañear, como si yo fuera tonta. Y algo en mí finalmente se rompió. No de forma dramática. No con gritos ni lágrimas. Fue algo silencioso, profundo, como cuando se rompe un dique por dentro antes de que el agua lo derrumbe por completo. Le dije que tenía razón, que seguramente me había confundido. Raúl asintió satisfecho y se fue a ver televisión. Pero yo ya no estaba confundida. Por primera vez en años, tal vez en décadas, veía con claridad absoluta. La octava y última señal que voy a mencionar
Pasó apenas un mes después, en octubre. Raúl había organizado otra de sus comidas dominicales. Esta vez venían sus hermanos con sus familias. Mientras yo preparaba todo en la cocina, escuché que Raúl les presumía a sus hermanos sobre no sé qué logro en la fábrica. Uno de ellos le preguntó cómo se mantenía tan activo y motivado a los 61. Raúl respondió con una risa que cuando uno tenía razones para levantarse con ganas en las mañanas, la edad no importaba. Y después agregó, en un tono que pretendía ser de broma pero que todos sabíamos que no lo era, que a diferencia de algunas personas que ya solo esperaban la vejez, él todavía se sentía joven y lleno de vida. Algunas personas, se refería a mí, en mi propia casa, frente a su propia familia, diciéndoles básicamente que yo era vieja y él no. Salí de la cocina con la charola de taquitos en las manos, los serví, sonreí, hice mi papel de anfitriona perfecta. Pero por dentro, algo estaba cambiando. Un plan estaba comenzando a formarse, todavía borroso, todavía sin forma definida. Pero ahí estaba. Porque todas esas señales que había ignorado durante años, todas esas pequeñas humillaciones que había racionalizado, todas esas mentiras que había aceptado, se estaban acumulando. Y el peso de todas ellas juntas estaba a punto de aplastar no a mí, sino a él. Solo que Raúl no lo sabía todavía. Los meses que siguieron a esa comida de octubre fueron de una tensión silenciosa. Por fuera, nuestra vida seguía igual. Raúl iba al trabajo, regresaba, cenaba, veía televisión, dormía. Yo seguía cocinando, limpiando, haciendo pasteles por encargo, visitando a Patricia que ya había dado a luz a mi nieto en noviembre. Parecía una rutina normal de matrimonio de muchos años. Pero algo fundamental había cambiado. Yo había dejado de creer. Dejé de creer sus explicaciones. Dejé de creer sus excusas. Dejé de creer que los comentarios sobre mi edad eran inofensivos. Dejé de creer que merecía ser tratada así. Y lo más importante, dejé de creer que no había nada que yo pudiera hacer al respecto. Empecé a observar todo con nuevos ojos. Cada movimiento de Raúl, cada llamada, cada llegada tarde, cada perfume en su ropa, cada mentira. Y empecé a guardar evidencias. No fue algo que planeé conscientemente al principio. Simplemente dejé de tirar cosas. El recibo del restaurante que había encontrado años atrás seguía en mi joyero. Ahora le sumé otros. Recibos de hoteles, recibos de tiendas de ropa de mujer, recibos de joyerías en fechas que no eran ni mi cumpleaños ni nuestro aniversario. Cuando Raúl dejaba su celular cargando en las noches, yo empecé a revisarlo. Borraba sus mensajes, pero no los borraba de la compañía telefónica. Llamé a la compañía haciéndome pasar por él, diciendo que necesitaba un historial de llamadas y mensajes para una auditoría personal. Me mandaron por correo electrónico 6 meses de registros. Los guardé en una cuenta de email que abrí en secreto, una que Raúl no conocía. Encontré mensajes, muchos mensajes. A Norma principalmente, pero también a otras mujeres cuyos nombres no conocía. Mensajes que no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de sus relaciones. Mensajes que hablaban de encuentros, de hoteles, de momentos íntimos. Mensajes donde él decía cosas sobre mí. Cosas horribles, que yo era aburrida, que estaba vieja, que ya no lo atraía, que se sentía atrapado pero no podía divorciarse porque quedaría mal ante la familia. Leí cada mensaje con un dolor que eventualmente se transformó en algo más frío, más calculado, más determinado. También empecé a escuchar más atentamente las conversaciones telefónicas que Raúl tenía en casa. Cuando él estaba en el patio hablando, yo me acercaba a la ventana de la cocina que daba para allá. Escuchaba fragmentos, nombres, lugares, fechas. Todo lo apuntaba en una libreta pequeña que guardaba en el fondo de mi cajón de ropa interior, donde Raúl nunca miraba. Una tarde de diciembre,
Mientras limpiaba el coche de Raúl por petición de él, encontré algo interesante en la guantera. Era una tarjeta. De esas tarjetas de hotel que te dan como llave de la habitación. Tenía el nombre de un hotel de paso en la salida a Atlixco y tenía una fecha. 3 semanas atrás, un jueves por la tarde cuando Raúl me había dicho que tenía inspección en la fábrica. Guardé la tarjeta. Para febrero del 2009, yo tenía una carpeta entera de evidencias. Recibos, números telefónicos, registros de llamadas, la tarjeta del hotel, fotografías que había tomado con una cámara desechable cuando los vi juntos otra vez en el centro. No era solo Norma. Había habido otras antes de ella, me di cuenta. Años de infidelidades que yo había ignorado porque era más fácil no ver. Pero todo eso todavía no era suficiente, porque yo no solo quería saber la verdad para mí misma, yo quería que él enfrentara consecuencias. Quería que su imagen perfecta de hombre respetable, de padre de familia, de trabajador ejemplar, se derrumbara de la misma forma que él había pasado años derrumbando mi dignidad. Y entonces llegó marzo. Marzo del 2009, el mes que cambiaría todo. Raúl estaba organizando una fiesta grande. Era su cumpleaños 62, y él quería celebrarlo a lo grande. Me dijo que invitaría a mucha gente. Familia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Que quería que fuera memorable, que yo me encargara de toda la comida porque ya todos conocían mi sazón y esperarían lo mejor. Yo acepté sin chistar. De hecho, hasta le sugerí que hiciéramos la fiesta más grande de lo que él planeaba, que invitara a todos los que quisiera, que yo me encargaría de todo. Raúl estaba feliz. Me dio dinero para los gastos. Me dijo que por fin yo estaba actuando como una esposa debe actuar, apoyando a su marido en sus momentos importantes. Empecé los preparativos 2 semanas antes. Hice listas de comida. Contraté meseros. Renté mesas y sillas extra. Decoré la casa. Preparé platillos que podía hacer con anticipación y congelar. Mole, tinga, barbacoa de borrego, arroz, frijoles, ensaladas, postres. Trabajé como no había trabajado en años, pero mientras cocinaba, mientras limpiaba, mientras preparaba todo, también estaba preparando algo más. Estaba organizando mi propia venganza, porque yo había decidido algo. En esa fiesta, frente a todos los invitados que Raúl tanto quería impresionar, frente a su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo, yo iba a revelar la verdad. No con gritos, no con escándalos, simplemente con hechos, con pruebas, con evidencias que nadie pudiera negar. Los últimos días antes de la fiesta, Raúl estaba especialmente cariñoso conmigo. Me agradecía por todo el esfuerzo. Me decía que la casa se veía hermosa, que la comida olía deliciosa. Hasta me compró un vestido nuevo para que me pusiera en la fiesta. Un vestido que según él me hacía ver más joven. Yo aceptaba sus halagos con sonrisas. Pero por dentro, cada halago se sentía como una confirmación más de lo que estaba a punto de hacer. Porque todos esos halagos eran huecos. Eran solo porque yo le estaba siendo útil en ese momento. En cuanto la fiesta terminara, en cuanto ya no me necesitara, regresaríamos a la normalidad, a sus desprecios, a sus humillaciones, a sus mentiras, a menos que yo hiciera algo al respecto. La noche antes de la fiesta, no pude dormir bien, no por nervios exactamente, sino por anticipación. Había esperado tanto tiempo para esto, había aguantado tanto, y finalmente, mañana, todo cambiaría. Me levanté temprano el día de la fiesta, sábado 21 de marzo del 2009, un día que jamás olvidaré. El cielo estaba despejado. Hacía calor, típico de la primavera en Puebla. Me puse a calentar la comida que tenía preparada, a verificar que todo estuviera en orden. Los meseros llegarían a las 4 de la tarde. Los invitados empezarían a llegar a las 5. La fiesta comenzaría oficialmente a las 6.
Raúl se levantó de buen humor, se bañó cantando, se vistió con su mejor traje, el gris oscuro que le había comprado hacía unos meses. Se puso su perfume caro, se peinó con gomina. Se veía bien, tengo que admitirlo. Para un hombre de 62 años, se conservaba decente. Me miró cuando bajaba las escaleras ya arreglado. Me dijo que yo también debería empezar a arreglarme, que los invitados llegarían pronto. Le dije que sí, que solo terminaría de organizar algunas cosas y subiría a cambiarme. Pero antes de subiría a cambiarme, tenía algo que hacer. Fui a mi cuarto. Del fondo del closet, de donde guardaba las cobijas que no usábamos, saqué un sobre manila. Un sobre grande, abultado. Adentro estaba todo. Cada recibo, cada fotografía, cada registro de llamadas, cada evidencia de cada mentira de los últimos años. Lo sostuve entre mis manos. Era pesado. No por el papel, sino por lo que representaba. Años de humillación, años de engaño, pero también años de paciencia, de preparación, de espera por el momento correcto. Y el momento correcto había llegado. Los invitados empezaron a llegar puntualmente a las 5 de la tarde. Primero llegaron los hermanos de Raúl con sus familias, después algunos vecinos, luego los compañeros de trabajo. Para las 6, la casa estaba llena. Había gente en la sala, en el comedor, en el patio. Los meseros circulaban con charolas de botanas. La música sonaba. Todo el mundo platicaba, reía, disfrutaba. Yo me había puesto el vestido que Raúl me compró. Era color vino, de manga 3/4, con un corte que según la vendedora favorecía mi figura. Me había peinado, maquillado, puesto mis aretes de perla. Me veía bien, presentable, como la esposa perfecta del festejado. Cargaba el sobre manila conmigo. Lo había escondido entre los delantales en la cocina, esperando el momento adecuado. Todavía no sabía exactamente cuándo lo sacaría, pero sabía que lo sabría cuando llegara el momento. Raúl estaba en su elemento. Saludaba a todos efusivamente. Recibía felicitaciones. Presumía la casa, la comida, la organización. Varios invitados se acercaron a felicitarme por lo bien que había quedado todo. Yo agradecía con sonrisas. Por dentro, estaba completamente calmada. Una calma fría, como de hielo. Patricia había venido con su esposo y mi nieto Carlitos, que ya tenía 4 meses. Roberto no pudo venir desde Monterrey, pero había llamado en la mañana para felicitar a su papá. Patricia me notaba rara. Me preguntó varias veces si estaba bien. Le decía que sí, solo cansada por todos los preparativos. Como a las 7 de la noche, cuando ya todos habían comido y estaban en el momento de los postres y el café, Raúl pidió atención. Todos se callaron. Él se paró en medio de la sala, con una copa de vino en la mano. Empezó a dar un discurso. Agradecía a todos por venir. Hablaba de lo afortunado que era, de su familia, de su trabajo, de sus logros. Y entonces, como era predecible porque siempre lo hacía, empezó con los comentarios. Dijo que se sentía con más energía que nunca, a pesar de cumplir 62 años. Que la edad era solo un número si uno se mantenía activo y con ganas de vivir. Y después, mirándome directamente, dijo que él tenía la fortuna de seguir sintiéndose joven, mientras que otras personas de su misma generación ya se habían rendido a la vejez. Varias personas se rieron incómodas, otras bajaron la mirada. Yo solo lo observaba, esperando. Pero Raúl no se detuvo ahí. Siguió. Dijo que el secreto de mantenerse joven era rodearse de gente positiva, gente con energía. Y después agregó, con esa sonrisa que conocía tan bien, que a veces uno tenía que buscar esa energía fuera de casa, porque en casa solo encontraba cansancio y quejas. Ahí fue cuando supe que era el momento. Me levanté de mi silla. Caminé hacia la cocina con pasos calmados. Saqué el sobre manila de entre los delantales.
Lo sostuve contra mi pecho por un momento. Respiré profundo y regresé a la sala. Raúl seguía hablando. Ahora estaba contando una anécdota sobre algo del trabajo. Todos lo escuchaban. Nadie me prestaba atención mientras yo caminaba de regreso y me paraba a un lado de donde él estaba. Cuando Raúl terminó su anécdota y todo el mundo se rió, yo simplemente extendí mi mano y le di el sobre. Él lo tomó automáticamente, sin pensar. Me miró confundido. Me preguntó qué era. Yo no respondí. Solo me quedé ahí parada, mirándolo. Raúl abrió el sobre frente a todos. Sacó el primer papel. Era un recibo. Lo miró. Su cara cambió. La sonrisa se congeló. Sacó otro papel, una fotografía, luego otra, luego los registros de llamadas, luego más recibos, luego la tarjeta del hotel. El silencio en la sala se volvió absoluto. La música seguía sonando desde el estéreo, pero nadie la escuchaba. Todos estaban viendo a Raúl mientras él revisaba papel tras papel, su cara poniéndose cada vez más pálida. Finalmente, levantó la vista hacia mí. En sus ojos vi algo que nunca había visto. Pánico real. Me preguntó en voz baja qué significaba esto. Yo todavía no había dicho una sola palabra desde que le di el sobre. Fue su hermano mayor, Ernesto, quien rompió el silencio. Se acercó y le quitó algunos papeles a Raúl. Los revisó. Su cara se puso seria. Le pasó los papeles a su esposa, mi cuñada Berta. Ella los miró y se llevó la mano a la boca. Y así, de mano en mano, las evidencias empezaron a circular por la sala. Los recibos de hoteles, las fotografías donde se veía claramente a Raúl con Norma entrando juntos a restaurantes, saliendo de hoteles, los registros de llamadas con cientos de mensajes a números que no eran el mío, la tarjeta del hotel con fecha y hora específicas. Nadie hablaba, solo se escuchaba el sonido de papeles pasando de mano en mano. El sonido de la música que seguía sonando absurdamente alegre en el fondo. El sonido de alguien tosiendo nerviosamente. Raúl me miraba con una mezcla de shock, rabia y algo que tardé en reconocer, pero que, definitivamente, era miedo. Abrió la boca varias veces como si fuera a decir algo, pero no salía nada. Porque, ¿qué podía decir? Las evidencias eran irrefutables. Las fotografías no mentían. Los recibos con su nombre no mentían. Los registros de la compañía telefónica no mentían. Yo seguía ahí parada, en completo silencio. No necesitaba decir nada. Las pruebas hablaban por sí mismas. Fue en ese momento cuando vi a Norma. Estaba en una esquina de la sala, cerca de la puerta. Había venido a la fiesta, como yo sabía que vendría. Raúl la había invitado, por supuesto, probablemente pensando que podría tenerla ahí, en su casa, en su fiesta, frente a su esposa, y nadie diría nada, porque nunca nadie decía nada. Norma se había puesto blanca como papel. Varios invitados la estaban mirando porque, en una de las fotografías, se veía claramente su cara. Ella intentó decir algo, tal vez una explicación, pero una de las esposas de los compañeros de trabajo le dijo que mejor se fuera. Norma salió casi corriendo. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe seco. El hermano de Raúl, Ernesto, fue quien finalmente habló. Le preguntó a Raúl si todo eso era verdad. Raúl no respondió. Ernesto le preguntó de nuevo, esta vez con voz más fuerte. Raúl seguía sin responder. Su silencio era respuesta suficiente. Mi cuñada Berta se acercó a mí. Me tomó de la mano. Me preguntó desde cuándo yo sabía. Le dije que desde hacía tiempo. Me preguntó por qué no había dicho nada antes. Le dije que porque nadie me hubiera creído sin pruebas. Que todos hubieran pensado que era una vieja amargada con imaginación. Que necesitaba evidencias sólidas. Y ahí estaban. Patricia se abrió paso entre la gente y me abrazó. Estaba llorando. Me decía que lo sentía mucho, que ella había intentado advertirme. Le dije que lo sabía,
que no era su culpa, que todo estaba bien. Los invitados empezaron a irse, primero de a uno, después en grupos. Nadie sabía qué decir. Algunos se despedían con un asentimiento de cabeza. Otros ni siquiera eso, solo se escurrían hacia la puerta. Los meseros recogieron todo en silencio y se fueron también, con esa incomodidad de quien presenció algo que no debía presenciar. Para las 9 de la noche, solo quedaban la familia directa de Raúl, sus hermanos y sus esposas, Patricia con su familia, y nosotros dos. Raúl finalmente habló. Me preguntó cómo me atrevía a humillarlo así, a exponerlo frente a todo el mundo, a destruir su reputación, a arruinar su fiesta de cumpleaños. Lo miré directamente a los ojos y hablé por primera vez en toda la noche. Le dije que yo no había destruido nada, que él solito había destruido su reputación con sus acciones, que yo solo había mostrado la verdad, que si se sentía humillado era porque sabía que lo que hizo estuvo mal. Me dijo que yo era una resentida, una amargada, que llevaba años siendo una esposa aburrida y descuidada, que él había buscado afecto en otro lado porque yo ya no se lo daba. Sus hermanos trataron de callarlo. Le dijeron que no dijera cosas de las que se fuera a arrepentir. Pero Raúl estaba fuera de control. Seguía gritando que él merecía ser feliz, que yo era vieja y ya no lo atraía, que Norma sí lo hacía sentir vivo, que llevaba años aguantándome solo por las apariencias. Le dije que entonces ya no tenía que aguantarme más, que se podía ir con Norma o con quien quisiera, que yo ya no iba a ser la esposa que se quedaba callada mientras él me humillaba, que se había acabado. Raúl se quedó callado, como si solo hasta ese momento se diera cuenta de lo que realmente acababa de pasar. No solo le había expuesto sus infidelidades, le estaba diciendo que nuestro matrimonio había terminado. Ernesto, su hermano mayor, le dijo que era mejor que se fuera de la casa esa noche, que las cosas estaban muy calientes, que necesitábamos espacio. Raúl protestó. Dijo que esa era su casa. Ernesto le dijo que también era mi casa, que por 36 años yo la había cuidado, había criado a sus hijos ahí, había trabajado sin descanso, que lo menos que podía hacer era darme una noche de paz. Raúl subió hasta empacar algunas cosas, bajó con una maleta 15 minutos después. Antes de irse, me miró. Había tanta rabia en sus ojos, pero también había algo más, vergüenza tal vez, o tal vez la realización de que había perdido algo que nunca valoró hasta que ya no lo tuvo. No dijo nada. Solo se fue. La puerta se cerró detrás de él. Todos los que quedaban me miraban. Patricia seguía abrazándome. Berta me preguntó si estaba bien. Asentí. Les dije que sí, que estaba bien. Y era verdad. Por primera vez en décadas, estaba realmente bien. Esa noche, después de que todos se fueron y me quedé sola en la casa, no lloré. Pensé que lo haría. Después de todo, acababa de terminar un matrimonio de 36 años. Acababa de exponer públicamente a mi esposo. Acababa de cambiar mi vida completa en cuestión de horas. Pero no lloré. Me senté en la sala, rodeada de los restos de la fiesta que los meseros no habían terminado de limpiar. Platos sucios, servilletas arrugadas, copas a medio tomar. Y me sentí libre. Libre de las mentiras. Libre de las humillaciones. Libre de pretender que todo estaba bien cuando nada estaba bien. Libre de ser la esposa perfecta de un hombre que no me respetaba. Me quedé dormida en el sillón esa noche, todavía con el vestido vino puesto. Cuando desperté a la mañana siguiente, el sol entraba por las ventanas. Era domingo. Normalmente los domingos yo estaría preparando el desayuno de Raúl, planeando la comida para las visitas que seguramente vendrían. Pero ese domingo era diferente. Me levanté, me quité el vestido, me di un baño largo, me puse pants y una camiseta cómoda. Bajé
y empecé a limpiar los restos de la fiesta. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería, porque era mi casa y quería que estuviera limpia. Patricia llegó como a las 11 de la mañana. Traía a Carlitos. Me dijo que había venido a acompañarme, que no quería que estuviera sola. Le dije que agradecía su preocupación, pero que estaba bien. Realmente bien. Nos sentamos a tomar café. Patricia me preguntó qué iba a pasar ahora. Le dije que no lo sabía exactamente, pero que fuera lo que fuera, estaría bien. Me preguntó si iba a divorciarme. Le dije que sí, que no había vuelta atrás. Me contó que había hablado con Roberto en la mañana, que le había explicado todo, que Roberto estaba furioso con su papá, que quería venir, pero le había dicho que no era necesario, que yo estaba bien. Patricia me dijo que tanto ella como Roberto me apoyarían en lo que decidiera, que estaban de mi lado. Eso me hizo llorar finalmente, no de tristeza, sino de alivio. Mis hijos me apoyaban. No estaba sola. Los días siguientes fueron extraños. Raúl no regresó a la casa. Me enteré por Ernesto que se había quedado en casa de su hermano menor, Fernando. Ernesto vino a visitarme el martes. Me dijo que Raúl estaba muy afectado, que decía que yo había exagerado, que sí, había cometido errores, pero que no merecía ser expuesto así. Le dije a Ernesto que durante años Raúl me había expuesto a mí, que me había humillado frente a familia, amigos, desconocidos, que había hecho comentarios sobre mi edad, mi apariencia, mi valor como persona, siempre con audiencia, que yo solo había hecho lo mismo, mostrarle su verdad frente a una audiencia. Ernesto asintió. Me dijo que tenía razón, que él y sus hermanos habían visto durante años cómo Raúl me trataba y que les daba vergüenza no haber dicho nada, que pensaban que no era su lugar meterse en nuestro matrimonio, pero que ahora veían que deberían haber dicho algo. Le dije que no era su culpa, que esto era entre Raúl y yo, y que ya estaba hecho. El chisme se regó como pólvora por todo el barrio, por el trabajo de Raúl, por todos lados. La gente hablaba. Algunos me veían con lástima, otros con admiración. Algunos vecinas venían a tocar mi puerta con el pretexto de traerme comida, pero en realidad querían saber los detalles. Yo no les daba muchos. Solo confirmaba que sí, que Raúl y yo nos estábamos separando, y ya. El jefe de Raúl en la fábrica, el mismo ingeniero que había estado en la fiesta, habló con Raúl sobre Norma. Le dijo que no podían seguir trabajando juntos después del escándalo. Raúl tuvo que pedir su traslado a otro turno para no coincidir con ella. Norma, por su parte, renunció 2 semanas después. Se fue de la empresa. No supe qué fue de ella y no me importó. Un mes después de la fiesta, Raúl vino a la casa. Tocó la puerta como si fuera visita. Le abrí. Se veía mal, ojeroso, más viejo de lo que lo recordaba. Me pidió que habláramos. Nos sentamos en la sala. Me dijo que lo sentía, que había sido un tonto, que había cometido errores, que si yo podía perdonarlo, podríamos intentar arreglar las cosas, que después de tantos años juntos, valía la pena intentarlo. Lo escuché en silencio. Cuando terminó, le dije que no, que el perdón era algo personal, que tal vez algún día podría darle, pero que eso no significaba que fuera a regresar con él, que lo que hizo no fue un error, que fueron años de decisiones conscientes de humillarme, engañarme, faltarme al respeto, que no había vuelta atrás. Me dijo que yo era una terca, que estaba cometiendo un error, que a mi edad no iba a encontrar a nadie más, que me ibas a arrepentir. Ahí estaba otra vez, mi edad usada como amenaza. Le dije que tenía razón en algo. Probablemente no encontraría a nadie más. Pero que eso estaba bien, que prefería estar sola y en paz que acompañada y humillada, que mi edad no era mi enemiga, que mi edad era mi fortaleza, que a los 56 años finalmente había aprendido a valorarme.
Se fue furioso. Dio un portazo al salir. Fue la última vez que hablamos cara a cara sin abogados de por medio. Contraté una abogada, una mujer joven, como de 35 años, que me había recomendado Patricia. Se llamaba Alejandra. Cuando le conté mi historia y le mostré todas mis evidencias, me dijo que tenía un caso muy sólido para el divorcio, que con esas pruebas de infidelidad yo podría pedir una compensación económica. Raúl también contrató abogado, un hombre mayor, de esos de la vieja escuela. Los abogados se reunieron. Raúl se negaba a darme nada. Decía que la casa era de los dos porque la habíamos pagado juntos, que el dinero de su retiro era suyo, que yo no merecía nada porque no había trabajado en años. Alejandra le recordó a su abogado que yo había trabajado, había criado a sus hijos, mantenido su casa, cuidado de todo para que él pudiera ascender en su trabajo, que eso tenía un valor económico, y que además teníamos pruebas de adulterio que un juez vería con muy buenos ojos. El proceso de divorcio tomó casi un año. Durante ese tiempo, Raúl y yo no nos vimos. Toda comunicación era a través de los abogados. Él seguía viviendo con su hermano Fernando. Yo me quedé en la casa. Tuve que aprender a hacer cosas que siempre había sido Raúl quien hacía. Pagar los recibos en el banco, arreglar cosas que se descomponían en la casa, llevar el coche a servicio. Al principio fue difícil, pero poco a poco fui aprendiendo. Y descubrí que no era tan complicado como pensaba. También empecé a hacer más pasteles por encargo. Lo que había comenzado como un pasatiempo se convirtió en un negocio pequeño pero constante. Las vecinas me recomendaban. Alguien me buscaba para un cumpleaños. Después para una graduación. Después para una boda. Mis pasteles se volvieron conocidos en el barrio. Con ese dinero pude empezar a sentirme independiente. No dependía completamente del dinero que Raúl depositaba para los gastos de la casa. Tenía mi propio dinero, dinero que yo ganaba con mi trabajo. Patricia me visitaba seguido con Carlitos. Verlo crecer me daba alegría. Roberto venía desde Monterrey cada mes o dos. Mis hijos estaban presentes, me apoyaban. Eso hacía todo más fácil. Hubo momentos difíciles, no voy a negarlo. Noches donde me preguntaba si había hecho lo correcto. Momentos de soledad donde la casa se sentía demasiado grande y vacía. Momentos donde dudaba de mí misma. Pero entonces recordaba los años de humillaciones. Recordaba cada comentario sobre mi edad. Recordaba las mentiras. Recordaba cómo me hacía sentir, pequeña, insignificante, vieja, inútil. Y recordaba que nada de eso era verdad, que yo valía, que merecía respeto, que merecía dignidad. El divorcio se finalizó en febrero del 2010. El juez falló a mi favor en casi todo. Me quedé con la casa. Raúl tenía que darme una pensión alimenticia hasta que cumpliera 65 años, o hasta que me volviera a casar, lo que pasara primero. También recibí una compensación por los años de matrimonio. Raúl apeló la decisión. Su abogado argumentó que era injusto, pero la apelación fue rechazada. Las evidencias de adulterio eran demasiado claras. El juez básicamente le dijo que había sido él quien había violado el contrato matrimonial y que ahora tenía que pagar las consecuencias. Cuando todo se finalizó, cuando los papeles estaban firmados y el divorcio era oficial, me senté en la sala de mi casa con los documentos en la mano. Después de 36 años y 11 meses de matrimonio, yo era oficialmente Teresa Vega de nuevo, no Teresa de Robles. Solo Teresa. Lloré esa tarde. Pero no por Raúl. Lloré por la mujer que había sido, por los años que pasé creyendo que mi valor dependía de ser buena esposa, por todas las veces que me tragué mi dignidad para mantener la paz, por todas las humillaciones que acepté porque pensaba que no tenía opción. Pero también lloré de alivio, porque esa mujer ya no existía. En su lugar había una mujer diferente, una mujer que sabía defenderse,
Una mujer que conocía su valor. Una mujer que prefería estar sola que estar con alguien que la hacía sentir menos. Los años que siguieron al divorcio fueron de reconstrucción. No solo de mi vida, sino de mí misma. Tuve que redescubrir quién era Teresa sin ser la señora de Robles. Tuve que aprender quién era yo fuera del papel de esposa sumisa que había jugado durante casi 4 décadas. Lo primero que hice fue cambiar cosas en la casa. Eran cosas pequeñas, pero significativas para mí. Pinté las paredes de colores que a mí me gustaban, no los que Raúl había escogido. Moví los muebles del lugar. Tiré cosas que habíamos tenido por años, pero que nunca me gustaron. Compré plantas nuevas para el patio. Puse fotografías de mis hijos y mi nieto por toda la casa. Convertí el cuarto que había sido de Roberto en mi taller de repostería. Compré una batidora profesional, organizadores para mis utensilios, una mesa grande de trabajo. Invertí parte del dinero de la compensación del divorcio en equipo de calidad. Si iba a hacer pasteles profesionalmente, necesitaba herramientas profesionales. Mi negocio de pasteles creció más de lo que esperaba. De hacer 2 o 3 pasteles al mes, pasé a hacer 2 o 3 por semana. Tuve que aprender a manejar pedidos, a organizar mi tiempo, a calcular costos y ganancias. Cosas que nunca había hecho porque Raúl siempre se encargaba del dinero. Abrí mi propia cuenta de banco. Una cuenta que solo era mía. Depositar mi primer pago grande por un pastel de boda fue una experiencia increíble. Ver mi nombre en la cuenta, ver crecer el saldo, saber que ese dinero era producto de mi trabajo, de mi talento, de mi esfuerzo. En el 2011, cuando tenía 59 años, Patricia me convenció de tomar clases de decoración avanzada de pasteles en una escuela de repostería en el centro de Puebla. Al principio me resistí. Pensaba que era muy vieja para estar en un salón de clases. Pero Patricia insistió. Me dijo que nunca era tarde para aprender algo nuevo. Fui a la primera clase con mucho miedo. Era la mayor del grupo por mucho. Las demás alumnas tenían 20, 30 años. Pensé que se burlarían de mí. Pero no fue así. Me trataron con respeto. Algunas hasta me pedían consejos porque yo tenía más experiencia práctica que ellas. Terminé el curso completo. 6 meses de clases cada sábado. Aprendí técnicas nuevas, fondant, flores de azúcar, decoraciones en 3 dimensiones. Me gradué con un diploma que colgué en mi taller con orgullo. Mis pasteles mejoraron notablemente. Empecé a cobrar más porque mi trabajo valía más. Empecé a recibir pedidos de gente de otros barrios, no solo de La Paz. Alguien me recomendaba con alguien más. Mi reputación crecía. También empecé a salir más. Al principio solo con Patricia o con alguna vecina amiga. Íbamos al cine, al centro a caminar, a tomar café. Cosas simples que yo no había hecho en años porque siempre estaba ocupada atendiendo a Raúl y la casa. Me uní a un grupo de señoras de la iglesia que se juntaban los martes a tejer. Yo nunca había sido muy devota, pero me gustaba el grupo. Eran mujeres de mi edad, algunas mayores, algunas menores. Todas con sus propias historias, algunas viudas, algunas divorciadas como yo, algunas todavía casadas, pero que encontraban en ese grupo un espacio propio. Ahí conocí a doña Carmela, no mi ex-suegra, otra Carmela. Una señora de 70 años que había enviudado hacía 5 años. Era alegre, platicadora, llena de vida. Me cayó bien de inmediato. Nos hicimos amigas. Carmela me invitó a su grupo de baile. Sí, baile. Un grupo de señoras de la tercera edad que tomaban clases de baile de salón todos los jueves en un salón comunitario. Le dije que yo no sabía bailar. Me dijo que precisamente por eso eran clases, para aprender. Fui a la primera clase sintiéndome ridícula. Una señora de 60 años tratando de aprender a bailar. Pero la maestra, una mujer de unos 50 años muy paciente, me hizo sentir cómoda. Y descubrí que me gustaba. Me gustaba mover el cuerpo.
Me gustaba la música, me gustaba la sensación de estar aprendiendo algo completamente nuevo. No se me daba muy bien al principio. Pisaba a mi pareja de baile constantemente, me confundía con los pasos. Pero poco a poco fui mejorando. Y lo más importante, me estaba divirtiendo. A los 60 años, estaba haciendo algo solo porque me divertía, no porque alguien más esperara que lo hiciera. De Raúl supe poco en esos años. Me enteré por Ernesto que había renunciado a la fábrica y se había conseguido otro trabajo en una empresa más pequeña, que vivía solo en un departamento rentado, que lo veían de vez en cuando, pero que estaba distante con la familia. Ernesto me contó que Raúl había intentado volver con Norma después del divorcio, pero que ella no había querido saber nada de él, que se había dado cuenta de que él era un hombre casado, que solo la usaba y que no valía la pena arruinar su vida por él. Que ahora Norma estaba casada con alguien más y vivía en Veracruz. No sentí satisfacción al escuchar eso, tampoco pena, solo una especie de indiferencia. Raúl ya no era mi problema. Lo que le pasara o dejara de pasarle ya no me afectaba. Patricia tuvo su segunda bebé en el 2012, una niña que llamó Andrea. Yo estaba en el hospital cuando nació. Cargar a mi nieta por primera vez fue una de las experiencias más hermosas de mi vida. Esa bebita pequeña me miraba con sus ojos enormes y yo sentía un amor tan grande que no cabía en mi pecho. Me convertí en abuela muy presente. Cuidaba a Carlitos y a Andrea cuando Patricia lo necesitaba. Los llevaba al parque. Les hacía de comer. Les contaba cuentos. Disfrutaba cada momento con ellos. Roberto se casó en el 2013. Su esposa, Daniela, era una chica linda de Monterrey. La boda fue allá. Fue raro ir sin Raúl. Era la boda de nuestro hijo y estábamos separados. Roberto había invitado a su papá, pero le había dicho que no podían sentarse juntos. Yo estaba con Patricia y su familia. Raúl estaba con sus hermanos. Durante la boda vi a Raúl de lejos. Se veía mayor. Tenía más canas. Había subido de peso. Se veía cansado. Nuestras miradas se cruzaron una vez durante la recepción. Él desvió la mirada primero. Yo solo seguí comiendo mi pedazo de pastel. Pastel que, por cierto, no había hecho yo, y que sinceramente no estaba tan bueno. Los años pasaron. Mi negocio de pasteles seguía creciendo. En el 2015 contraté ayuda. Una muchacha joven del barrio, Yesenia, que quería aprender repostería. Le enseñé todo lo que sabía. Se volvió mi asistente. Con su ayuda podía hacer más pedidos. El dinero que ganaba era bueno. No era rica, pero vivía cómodamente. Pagué la casa completamente. Ya no debía nada del crédito del Infonavit. La casa era mía, totalmente mía. Hice mejoras. Remodeló la cocina. Arreglé el baño. Pinté el exterior. Puse una barda nueva. Cada mejora la pagaba con mi dinero. Dinero que yo había ganado. Me sentía orgullosa. A los 63 años era una mujer independiente económicamente. Tenía mi negocio. Tenía mi casa. Tenía mis ahorros. No dependía de nadie. También en esos años empecé a viajar. Cosas pequeñas al principio. Un fin de semana en Oaxaca con el grupo de la iglesia. Después un viaje a Guadalajara con Carmela. Luego Patricia me invitó a Cancún cuando cumplí 65 años. Fue la primera vez que vi el mar Caribe. La primera vez que me subí a un avión. Cada viaje era una aventura. Cada experiencia nueva me recordaba que la vida no se había acabado a los 56 cuando me divorcié. De hecho, en muchos sentidos, mi vida apenas estaba empezando. En el 2016, Roberto y Daniela me dieron otro nieto. Lo llamaron Mateo. Ahora tenía 3 nietos. Mi casa se llenaba de risas cuando venían a visitarme. Les hacía galletas, jugaba con ellos, les enseñaba a hacer pasteles pequeños. Los veía crecer y me sentía bendecida. Un día, ya en el 2017, estaba yo en el mercado comprando ingredientes para un pedido grande cuando me encontré con Raúl.
Fue inevitable. Estábamos en pasillos paralelos y nos vimos al mismo tiempo. Por un momento pensé en voltear e irme por otro lado, pero después pensé que no, que yo no tenía nada de qué avergonzarme, que era él quien debía sentir vergüenza. Seguí caminando por mi pasillo. Él hizo lo mismo por el suyo. Nos encontramos en la intersección. Nos quedamos parados ahí, frente a frente, por primera vez en años. Se veía viejo, mucho más viejo que yo, aunque solo nos llevábamos 3 años. Tenía el pelo completamente blanco, arrugas profundas en la cara, los hombros caídos. Se veía como un hombre derrotado. Me saludó. Le devolví el saludo. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Me preguntó por los nietos. Le dije que creciendo bien. Hubo un silencio incómodo. Después me dijo que se veía que yo estaba bien, que me veía más joven que cuando estábamos casados, que parecía que el tiempo había sido generoso conmigo. Le dije que no era el tiempo, que era la paz mental, que cuando una vivía sin estrés constante, sin humillaciones diarias, sin tener que fingir constantemente, el cuerpo lo reflejaba. Se quedó callado. Después asintió. Me dijo que tenía razón, que él había sido un tonto, que había perdido a la mejor persona que conoció en su vida por ser orgulloso y estúpido. Que si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente. Lo miré a los ojos y le dije que yo también haría todo diferente si pudiera regresar el tiempo, que me hubiera divorciado de él 20 años antes, que no hubiera desperdiciado tantos años de mi vida con alguien que no me valoraba. Eso lo lastimó, lo vi en su cara, pero era la verdad. Y yo ya no estaba en el negocio de proteger los sentimientos de Raúl a costa de los míos. Nos despedimos. Él siguió por su camino, yo por el mío. Y esa fue la última vez que hablamos. Ahora estoy aquí, a mis 72 años, sentada en la sala de mi casa, escribiendo esta historia. Han pasado 13 años desde esa fiesta de cumpleaños. 13 años desde que finalmente dije basta. Mi vida no es perfecta. Tengo días difíciles. Tengo momentos de soledad. A veces extraño tener compañía constante, alguien con quien platicar en las noches, pero nunca, ni una sola vez, me he arrepentido de haberme divorciado de Raúl. Mi negocio de pasteles sigue funcionando. Ahora Yesenia es mi socia. Entre las dos manejamos el negocio. Yo trabajo menos horas que antes porque mi cuerpo ya no aguanta estar parada todo el día, pero sigo activa, sigo creando, sigo aprendiendo recetas nuevas. Mis nietos me visitan seguido. Carlitos ya tiene 11 años, Andrea 9, Mateo 6. Los 3 son mi alegría. Los 3 me dicen que soy la abuela más cool que conocen, porque sé hacer pasteles increíbles y porque una vez hasta me vieron bailar salsa en una fiesta. Patricia y Roberto están bien. Ambos tienen matrimonios sanos donde hay respeto mutuo. A veces los veo interactuar con sus parejas y me da gusto ver que aprendieron de mis errores, que no permiten que nadie los humille, que exigen el respeto que merecen. Raúl. Bueno, supe hace poco que tiene problemas de salud, diabetes que no se cuidó bien, problemas del corazón. Vive solo todavía. Sus hermanos lo visitan, pero no tanto como antes. Se alejó mucho de la familia después del escándalo y nunca realmente reconstruyó esos puentes. No siento satisfacción de eso. No siento pena tampoco. Solo siento nada. Raúl es parte de mi pasado. Un capítulo que cerré hace mucho tiempo. Lo que sí siento es orgullo. Orgullo de la mujer en que me convertí. Orgullo de haber tenido el valor de enfrentarlo. Orgullo de haber reconstruido mi vida cuando muchas mujeres de mi generación hubieran pensado que era muy tarde. Porque esa es la lección más importante que aprendí de todo esto. Nunca es tarde. Nunca es tarde para defenderte. Nunca es tarde para exigir respeto. Nunca es tarde para empezar de nuevo.
Nunca es tarde para valorarte a ti misma. A todas las mujeres que están pasando por algo similar, que están siendo humilladas, menospreciadas, engañadas, les digo esto: ustedes valen. Su edad no es su enemiga. Sus años son su fortaleza. Cada año vivido es experiencia acumulada, es sabiduría ganada, es valor construido. No se queden calladas esperando que las cosas mejoren solas. No se traguen su dignidad para mantener la paz. No acepten ser tratadas como menos solo porque alguien más decidió que así debería ser. Reúnan sus fuerzas. Reúnan sus pruebas si las necesitan. Y cuando estén listas, actúen. No con violencia, no con gritos, sino con la verdad, con la dignidad que siempre tuvieron pero que tal vez olvidaron que tenían. Yo tenía 56 años cuando finalmente dije: basta. 56 años y pensaba que era vieja, que ya había pasado mi tiempo, que mi vida ya estaba definida y no había nada que hacer para cambiarla. Pero tenía razón sobre una cosa. Mi edad sí importaba, solo que no de la forma que Raúl decía. Mi edad importaba porque me había dado la experiencia necesaria para reconocer el abuso. Me había dado la paciencia para reunir evidencias. Me había dado la sabiduría para planear el momento perfecto. Y me había dado la fortaleza para ejecutarlo. A los 56 no estaba acabada. Apenas estaba empezando a despertar. Y ahora, a los 72, estoy más viva que nunca. Tengo mi negocio. Tengo mi independencia. Tengo el amor de mis hijos y nietos. Tengo amigas que me valoran. Tengo una vida llena de cosas que me gustan hacer. Tengo paz. Valió la pena cada momento de incomodidad en esa fiesta. Valió la pena enfrentar los chismes. Valió la pena el proceso del divorcio. Valió la pena el miedo y la incertidumbre de empezar de nuevo. Porque al final, lo que gané fue algo que ninguna cantidad de años de matrimonio estable pero miserable podría haberme dado. Me gané a mí misma. Antes de despedirme, quiero que sepan algo más. Muchas personas me han preguntado si alguna vez he vuelto a tener una relación sentimental. Si he conocido a alguien más. Si estoy abierta a esa posibilidad. La verdad es que no. No he buscado activamente una nueva pareja. No porque esté amargada o resentida con todos los hombres, sino porque estoy completa yo sola. Durante tantos años definí mi valor por mi relación con un hombre, primero como hija, después como esposa. Nunca me di la oportunidad de simplemente ser Teresa. Ahora soy Teresa, completa, entera, sin necesitar a alguien más para validarme. Si algún día aparece alguien que sume a mi vida, que me respete, que me valore, que me trate como igual, entonces veré. Pero no estoy buscando. No necesito estar con alguien para sentirme completa. Y eso, esa libertad de simplemente ser, sin necesitar a nadie, es el mejor regalo que me he dado. También quiero hablar de algo importante: el perdón. Muchas personas, especialmente de la iglesia, me han dicho que debería perdonar a Raúl, que guardar rencor solo me hace daño a mí, que el perdón es liberador. Y tienen razón en algo. El perdón es importante, pero el perdón no significa reconciliación. Puedo perdonar a alguien por el daño que me hizo, sin tener que volver a permitir que esté en mi vida. Puedo soltar el rencor, sin tener que olvidar lo que pasó. He perdonado a Raúl en el sentido de que ya no paso mis días pensando en él con rabia. Ya no despierto sintiendo odio. Ya no me consume el resentimiento. Eso lo solté hace tiempo porque, sí, me estaba haciendo daño. Pero ese perdón no significa que deba mantener una relación con él. No significa que deba olvidar años de humillaciones. No significa que deba minimizar el daño que causó. Significa simplemente que ya no le permito vivir rent-free en mi cabeza, como dicen los jóvenes ahora. Él tomó sus decisiones, yo tomé las mías. Ambos vivimos con las consecuencias. Y eso está bien.
Me gustaría poder decirles que todo ha sido fácil desde el divorcio, que desde esa noche mágica en la fiesta todo fue color de rosa. Pero sería mentirles. Hubo momentos muy difíciles, momentos donde la soledad pesaba, momentos donde me preguntaba si había hecho lo correcto. Hubo noches donde me despertaba asustada pensando en el dinero, en si podría mantenerme sola, en qué pasaría si me enfermaba, en quién cuidaría de mí en mi vejez si no tenía un esposo. Hubo días donde los comentarios de la gente me dolían, porque sí, mucha gente tuvo opiniones. Algunos decían que había sido muy dura, que había exagerado, que todos los hombres tenían aventuras y que yo no debería haber destruido mi matrimonio por eso, que debía haber sido más comprensiva. Esos comentarios dolían porque venían de gente que yo consideraba amigos, gente que aparentemente pensaba que yo debía aguantar cualquier cosa con tal de mantener un matrimonio, que mi dignidad valía menos que las apariencias. Pero también hubo gente maravillosa, mujeres que se acercaron a contarme sus propias historias, mujeres que llevaban años aguantando situaciones similares o peores, mujeres que me dijeron que yo les había dado valor para también defenderse, mujeres que me agradecieron por mostrarles que sí se podía. Una señora en particular me marcó mucho. Se llamaba Guadalupe. Tenía como 65 años cuando vino a verme, unos meses después de mi divorcio. Me dijo que llevaba 40 años casada con un hombre que la maltrataba verbal y emocionalmente, que la engañaba constantemente, pero que ella nunca se había atrevido a irse porque pensaba que era muy vieja, que quién la iba a querer, que cómo iba a sobrevivir sola. Me dijo que ver lo que yo hice le había mostrado que sí era posible, que la edad no era impedimento, que valía la pena. 2 años después supe que Guadalupe se había divorciado, que estaba viviendo con una de sus hijas, que estaba feliz. Me mandó una carta agradeciéndome por haberle dado el empujón que necesitaba. Esas historias hacen que todo valga la pena. Saber que mi experiencia ayudó a otras mujeres a encontrar su propia fuerza. Si están escuchando esta historia y se identifican con lo que viví, si están pasando por algo similar, quiero que sepan algunas cosas. Primero, no están solas. Hay muchas de nosotras. Mujeres de todas las edades que hemos pasado por esto, que hemos sido menospreciadas, humilladas, engañadas. No están solas en su dolor. Segundo, no es su culpa. No importa lo que les hayan dicho. No importa cómo les hayan hecho sentir. El comportamiento abusivo de otra persona no es culpa de ustedes. Ustedes no causaron que alguien les faltara al respeto. Esa fue una decisión que esa persona tomó. Tercero, ustedes valen. Su edad no disminuye su valor. Su apariencia no define su valor. Su estado civil no determina su valor. Ustedes valen por el simple hecho de ser seres humanos con dignidad. Cuarto, sí se puede. Sé que da miedo. Sé que parece imposible. Sé que hay 1000 razones para quedarse. Dinero, hijos. ¿Qué dirá la gente? El miedo a estar solas. Todas esas razones son válidas y reales. Pero también es real que ustedes merecen respeto, merecen dignidad, merecen paz. Quinto, busquen ayuda. No tienen que hacerlo solas. Hay organizaciones, hay grupos de apoyo, hay abogadas especializadas, hay psicólogas que entienden. Busquen ayuda profesional. No es señal de debilidad, es señal de fortaleza. Y finalmente, nunca es tarde. Yo tenía 56. Conozco mujeres que lo hicieron a los 65, a los 70. Mientras tengan vida, tienen oportunidad de cambiar su situación. Nunca es tarde para exigir el respeto que merecen. No estoy diciendo que todas deban divorciarse. Cada situación es diferente. Algunas relaciones pueden salvarse si ambas personas están dispuestas a trabajar en ellas. Si hay arrepentimiento genuino, si hay cambio real.
Pero si están en una situación donde hay abuso constante, donde no hay respeto, donde la persona no muestra ninguna intención real de cambiar, entonces tal vez es momento de considerar sus opciones, de pensar en ustedes mismas, de valorar su propia paz mental y emocional. La vida es muy corta para pasarla siendo infeliz, para pasarla aguantando humillaciones, para pasarla sintiendo que no valen. Ustedes valen. Todas valemos, sin importar nuestra edad, sin importar nuestras arrugas, sin importar nuestras canas, sin importar si ya no tenemos el cuerpo de cuando teníamos 20 años. Valemos porque somos personas. Punto. Mientras escribo estas últimas líneas, puedo ver por la ventana el árbol de bugambilias que planté en el patio hace 5 años. Está florecido completamente, lleno de flores rosas brillantes. Lo planté yo sola. Cavé el hoyo yo sola. Lo regué yo sola. Y ahora está hermoso. Es un recordatorio de que las cosas hermosas pueden crecer incluso cuando empiezan en circunstancias difíciles. Que con cuidado y paciencia, algo pequeño puede volverse algo magnífico. Yo era esa semilla pequeña, enterrada bajo años de humillación y desprecio. Pero encontré la forma de brotar, de crecer, de florecer. Y si yo pude, ustedes también pueden. No les voy a mentir diciendo que todo será fácil. No lo será. Habrá momentos duros, habrá lágrimas, habrá miedo, habrá incertidumbre, pero también habrá libertad, habrá paz, habrá dignidad, habrá la oportunidad de redescubrirse a ustedes mismas, de hacer cosas que nunca hicieron, de ser quien realmente son, sin tener que fingir o esconderse. Valdrá la pena. Les prometo que valdrá la pena. Mi nombre es Teresa Vega. Tengo 72 años. Soy madre de 2, abuela de 3. Soy repostera. Soy dueña de mi propia casa. Soy independiente. Soy fuerte. Soy valiosa. Y ustedes también lo son. Nunca es tarde para defender su dignidad. Nunca es tarde para exigir respeto. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para florecer. Gracias por escuchar mi historia. Espero que les haya servido de algo, que les haya dado valor si lo necesitaban, que les haya recordado su propio valor si lo habían olvidado. Y si están pasando por algo similar, si están siendo humilladas, menospreciadas, faltadas al respeto, recuerden, ustedes tienen el poder de cambiar su situación. Tal vez no hoy. Tal vez no mañana, pero lo tienen. Reúnan su fuerza, reúnan sus recursos, y cuando estén listas, actúen. Su futuro yo se los agradecerá. Cuídense mucho, valórense siempre, y nunca, nunca dejen que nadie les haga creer que su edad las hace menos valiosas. Las personas no disminuyen de valor con los años. Como el buen vino, mejoramos. Nos volvemos más sabias, más fuertes, más conscientes de nuestro valor. Y eso es algo hermoso. Que Dios las bendiga a todas, que encuentren la paz que merecen y que nunca olviden su propio valor.